Listo, ahí ya estamos grabando. Listo, entonces les decía que vamos a ver una presentación muy sencilla. Vamos a hablar de circuitos en paralelo. ¿Me confirman antes de empezar si me están escuchando bien? Si están viendo la presentación. Perfecto, profe. Listo, Sí, gracias. profe. Listo, gracias. Listo, entonces, la vez pasada nosotros ya miramos cómo es que funciona el multímetro, ya miramos el tema de los circuitos en serie. Entonces, lo que vamos a ver hoy es como un complemento. Vamos a hablar de lo mismo, vamos a utilizar las mismas herramientas, vamos a utilizar las mismas leyes. Entonces, es ir sumándole cositas a lo que ya hemos hablado anteriormente. Es sumarle pequeños complementos a esa teoría eléctrica, a esa teoría de circuitos, siempre teniendo en cuenta, eh, haciendo analogías, siempre mirando aplicaciones, resolviendo dudas que de pronto ustedes tengan. Esa es la idea de estas reuniones. Entonces vamos a mirar y cualquier cosa, pues me van avisando y vamos resolviendo las dudas. Entonces vamos a hablar de los circuitos en paralelo, vamos a aplicar la ley de Ohm. Vamos a mirar cómo se halla la resistencia equivalente. Vamos a mirar cuáles son las características propias de esos circuitos, las aplicaciones prácticas y como siempre vamos a mirar un ejemplo al final de la sesión. Entonces, como siempre, nosotros hacemos primero una lectura de las definiciones y luego en palabras propias, en palabras de cada uno, pues tratar de entenderlo de la mejor manera. Entonces, un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas. Entonces, acá ya estamos introduciendo algo nuevo, que es el tema de las ramas. Ya vamos a explicarlo bien. Permitiendo que la corriente se divida y recorra cada una de ellas. Algo importante también es la división de la corriente. La corriente se va a dividir. Tenemos acá pues una representación muy sencilla. Tenemos tres cargas conectadas acá a una fuente. Esa fuente es una pila y esto está conectado de tal manera que está en una configuración en paralelo. ¿Cuál es la característica? Que las tres resistencias o las tres cargas están conectadas directamente a la pila. En el caso del circuito en serie, iba una detrás de la otra y no iban directamente conectadas a la fuente. En este caso sí. En este caso vemos que las resistencias están conectadas, cada una de ellas, directamente a la fuente. Vamos a utilizar la ley de Ohm. Esto ya pues la idea es que lo interioricemos y se interioriza es pues utilizando. Acá podemos ver el circuito, otro circuito en paralelo, un poquito más visual que el anterior. Tenemos la pila y tenemos los tres bombillos conectados a la pila. Ustedes pueden ver que cada uno de ellos tienen acá una parte común, la parte roja está conectada a la parte positiva de la pila y está conectada a cada bombillo. Y la parte negativa también a cada uno de los elementos. Acá tenemos también un circuito mixto donde tenemos el interruptor y la pila conectados en serie y los bombillos están conectados en paralelo. Quiere decir que cuando yo accione el interruptor voy a prender o apagar los dos bombillos al tiempo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que nosotros podemos hacer circuitos mixtos, eso lo vamos a ver más adelante,
Ya nosotros tenemos en mente el sistema en serie, el sistema en paralelo. Entonces, lo que seguiría sería hacer un circuito mixto, hacer una configuración mixta. Listo, entonces acá encontramos esta primera ecuación, una ecuación muy sencilla, donde tenemos la tensión total, va a ser igual a cada una de las tensiones de cada una de las resistencias. Entonces la tensión de la fuente va a ser igual a la tensión de la resistencia 1, igual a la tensión de la resistencia 2 e igual a la tensión de la resistencia 3. Si tuviéramos acá n resistencias, todas esas tensiones van a ser iguales. Eso lo tenemos que tener bien, bien claro. Otra fórmula muy sencilla es la de calcular la resistencia equivalente. La vez pasada nosotros hicimos lo mismo con el circuito en serie. Nosotros sumábamos esas resistencias de una manera muy sencilla, de una manera muy básica. Acá también va a ser de una manera muy sencilla, pero pues diferente. Tenemos que tener claro que para sumar unas resistencias en serie van a ser diferentes a, sumarlas cuando están en paralelo. Entonces acá tenemos la fórmula, una fórmula pues muy sencilla. Nos dice que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de el inverso de las resistencias que haya en el circuito. Entonces esto pues así en palabras suena un poco complicado, pero ya en la práctica es sencillo. Entonces, para entender esto, vamos a hacer un primer ejemplo. Nosotros vamos a analizar este circuito, es un circuito, obviamente usted tiene que tener la capacidad para distinguir si está en serio o está en paralelo. Este efectivamente está en paralelo. Las tres cargas están conectadas directamente a la fuente. Listo. Entonces, ¿cómo la vamos a sumar? Simplemente vamos a utilizar la fórmula y hacer un reemplazo. Entonces, el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual al inverso de la primera resistencia, es decir, 1/220, eso quiere decir inverso, más 1/1000, 1/1000, más 1/470, que es esta de acá. Entonces, cuando nosotros hacíamos la suma en serie, simplemente nosotros sumábamos 220 más 1000 más 470, eso nos daba un número y era el que poníamos acá. Cuando están en paralelo, pues hay que utilizar esta fórmula. Entonces no nos confundamos, porque pues a veces es tentador decir, no, sumo las resistencias y ya, pero no funciona así. Tenemos que aplicar la fórmula, aplicar esta fórmula. Una fórmula muy sencilla, porque ya sabemos que simplemente ponemos un 1 arriba y ponemos el valor de la resistencia abajo y hacemos la suma. ¿Cómo se hace esta suma? Esta suma pues usted la puede hacer manualmente, aplicando acá pues los algoritmos para sumar esas fracciones, por ejemplo el mínimo común múltiplo o sumar primero estos dos números y el resultado sumarlo a esta. Hay muchas formas de hacerla, pero acá lo vamos a hacer de la manera más fácil. ¿Cuál es la manera más fácil? Hacerlo en la calculadora. Entonces yo ya les compartí una calculadora científica para que ustedes ingresen estos valores y eh, puedan hacer esa operación. Cuando usted ingrese estos valores ahí a la calculadora, le va a dar este número, le va a dar esta fracción. También pues le puede dar un decimal. Depende cómo usted esté utilizando su calculadora. Como acá me están diciendo es el inverso de esta resistencia equivalente,
pues yo tengo que sacarle el inverso a este número. Entonces simplemente usted llega y pone el que está abajo, lo pone arriba y el que está arriba lo pone abajo. Hace la operación y llega a la conclusión de que esto es 130.32 ohmios. ¿Qué quiere decir? Que estas tres resistencias, que estas tres resistencias equivalen a una resistencia de 130.32 ohmios. No sé si tengamos alguna inquietud hasta ahí de cómo hicimos esas operaciones, de cómo aplicamos la fórmula. ¿Vamos bien? Profe, no vi cómo hizo cómo va para sacar esa suma de estas tres fracciones, cómo se hizo. Se multiplicó el denominador del primero el numerador del primero por el denominador segundo y tercero, y se suma y lo mismo, ¿o cómo? Listo. Sí, estas preguntas siempre son las que solemos tener, porque como no estamos tan acostumbrados al tema de las fracciones, a utilizarla todos los días, ya uno sale del colegio y ya se le olvida eso completamente. Entonces hay que practicar el tema de las fracciones. Entonces, acá vamos a repetir nuevamente qué fue lo que hicimos. Nosotros partimos del hecho que tenemos una fórmula. Esta es una fórmula general. Usted tiene que identificar qué es lo que le están pidiendo acá. Cierre un segundo el micrófono, Campo Elías, y ya le doy la palabra. Usted tiene que identificar en esta fórmula qué es lo que le están pidiendo va- eh, de información del circuito. Entonces, usted lo que quiere es hallar, vámonos a la parte eléctrica. Olvídese un momento de la parte matemática. Usted tiene acá este circuito. Vamos a ponerlo en contexto para que no sea tan plano y que no sea tan numérico. Acá, por ejemplo, usted tiene el tablero principal de su casa. Acá usted tiene, por ejemplo, la lavadora, usted acá tiene la licuadora y acá tiene la parte de iluminación. Todo eso usted lo conectó en paralelo. Es la forma correcta. Ya vamos a ver en las aplicaciones por qué es eso. Usted necesita calcular qué cable le va a poner en el tablero principal. Para calcular ese cable, usted necesita saber cuánta corriente va a pasar por ahí. Para hacer eso, usted reduce este circuito. Lo va a transformar en un circuito equivalente que solo va a tener la misma fuente, vea, esta es de 12, esta es de 12, y esta resistencia es la sumatoria de estas tres, pero es una sumatoria en paralelo. No cometamos el error de ir a sumar 1000 más 220, 1220, 1690. Ese es un dato, un error muy común. Entonces hay una fórmula que es la siguiente. Es esta de acá, esa que está ahí encerrada. ¿Qué me dice? Para que usted halle la resistencia equivalente, usted va a sumar los inversos de esos valores que tiene de resistencia. ¿Qué es un inverso de un número? Es tomar uno y dividirlo entre ese número. Eso es sacarle el inverso a un número. Entonces, el inverso de 220 es 1/220. El inverso de 1000 es 1/1000. Y el inverso de 470 es 1/470. El inverso de un número que no conocemos todavía, pues es 1 sobre ese número. Entonces, acá, del igual hacia la derecha, usted ya tiene toda la parte numérica. Usted simplemente va a ingresar estos datos a la calculadora.
Entonces lo vamos a hacer acá entre todos. Vamos a darnos 5 minuticos para entender cómo es que funciona eso. Yo ya les había compartido la calculadora, ¿cierto? Aprovechemos que hoy ya vemos poquitos. Aprovechemos el desorden y les explico cómo se hace esto. Ya todos tienen la calculadora que les compartí, la científica. Jorge, John, Sí, profe. Gabriela, Pairi, Profe, no, yo no la he descargado. Sí, no la señor. descargaste. Listo. Entonces, bueno, la descargan cuando tengan tiempo. Les voy a compartir nuevamente la foto. Se llama Hyper Science Calculator y es muy sencilla de utilizar. Nosotros pues tenemos que saber utilizar esas herramientas porque nadie se va a poner a hacer eso a mano. Y si surge la necesidad de utilizarla, pues uno ya sabe más o menos cómo es que funciona. Listo, ahí se las compartí nuevamente. Listo, entonces los que ya la tienen ahí en la mano, hagamos este ejercicio. Usted simplemente pues la abre y empieza, la pone en cero y usted empieza a ingresar los datos. ¿Cómo ingresa esos datos? Hay varias maneras. Entonces, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Entonces usted escribe este número, 1/220. Entonces pone 1 dividido 220 más 1 dividido 1000 más 1 dividido 470. Eso le va a dar un número en decimales, ahí en la calculadora. En la parte de arriba de la calculadora, en la parte de la pantalla, hay unos puntos que son unos puntos suspensivos. Usted le da ahí y le va a salir el resultado como fracción o expresión. Y le va a salir ese número que estamos viendo acá en pantalla. ¿Me confirma si alguien ya lo pudo sacar? Si alguien ya lo hizo. Ya, profe. Listo. Sí, señor, ya, profe. Ahora le vamos a sacar el inverso a ese número, vea, a este número. ¿Cómo le saco el inverso a ese número? Simplemente lo que está abajo lo paso arriba y lo que está arriba lo paso abajo. Vea, 517.000 y 3.967. Usted va y hace esa operación y le va a dar 130.32 ohmios. ¿Me confirman, porfa? Si les da eso. 517.000 sobre 3.967 si da esto, 130.32. Sí, profe, está correcto. Gracias, Gabriela. ¿Utilizaste la misma aplicación o tienes otra? No, profe, la misma. Listo, bien. Entonces hay una manera diferente también de hacerlo. Les voy a enviar eh, otro pantallazo, una manera más visual. Listo, ahí se los envié. Miren en el grupo. Los que no han descargado la calculadora, pues lo hacen después. Lo importante Yo es que ya la descargué, profe, la acabé de descargar. Listo, Fairy. Entonces, ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, pon cuidado en este y ahorita lo aplicamos en otro. Entonces, Vale. ustedes ven en el último pantallazo que les envié. Voy a adelantar acá un momento. Hicimos este ejercicio y en este ejercicio yo puse los fraccionarios así como lo están viendo.
O sea, se puede escribir, si ven ahí en la pantalla de la calculadora, se puede escribir así. Ahí les encerré cuál es la tecla con la que se hace, la que está en amarillo, para que usted visualmente lo pueda ver de esta manera. Entonces me devuelvo al ejercicio que estamos haciendo. Se lo puede escribir así de esta manera, ya en la pantalla de la calculadora le puede salir así. Pero son maneras de hacer, porque como lo hicimos anteriormente con el signo de división, también tiene que dar lo mismo, por la ponderación de los signos. Entonces acá, bueno, ya que estamos en el paréntesis de las matemáticas, entonces pues acá el curso está diseñado a tratar de sacarle lo máximo posible el cuerpo a esto, porque si ven una simple suma de una fracción, ya ahí nos quedamos. Pero sin embargo, pues este pedazo sí no lo podemos saltar, hacer una suma de una resistencia equivalente. Ahí podemos ver que es simplemente una suma de números inversos, no tiene tampoco mayor complicación. Vean. Son tres líneas, una, dos, tres líneas y ya el resultado final. Tampoco es el super algoritmo que toque solucionar allá muy complejo. Sí, ya, todos estamos en la misma sintonía con estas sumas. Sí, profe. Listo, Faire. ¿Ya pudiste hacer esta? Hice la última, profe, la que tú preguntaste si nos daba el mismo resultado. Esta de acá, listo. Esa. Listo. Sí, esa. Listo. Entonces cerremos el paréntesis de las matemáticas. Eh, bueno, antes de cerrarlo, ¿cómo le fue con esto, Campo Elías? Con la última parte, con la pregunta, ¿sí quedó resuelta? No, profe, sigo con la misma duda, porque es que no he podido abrirlo de la calculadora. Entonces, para poder desarrollar, porque es que el uno dividido en 220 me da un en 0.000 algo, y entonces ahí, y lo mismo que el 1/1000. Sí, claro. Le Sí, van a dar números entonces sí, decimales. sí, Sí, y están bien. Esos números decimales están bien. Es que usted un número lo puede expresar en fracción o lo puede expresar en decimal. Cuando usted sume esos decimales y le saque el inverso a esa suma, le va a dar este mismo número. ¿Sí me explico? sí, no, hágale, profe, hágale que cualquier vaina yo acá, ya ahora sí que estoy acá en la casa, Ahorita yo vamos a le hacer digo a mi uno hija que me explique entonces y lo lo miramos. de lo inverso. Listo. ¿Listo? Listo, entonces continuemos acá con la parte teórica de la electricidad. Esto era un paréntesis matemático. Entonces, volvamos acá. Tenemos que tener en cuenta que cada una de las resistencias está conectada directamente a la fuente, que las podemos reducir sumándolas y hallamos una resistencia equivalente, lo mismo que hicimos en el circuito en serie. ¿Cuáles son las características de esa conexión en paralelo? Entonces, una de las características más evidentes es que si algún componente falla, el circuito no se va a interrumpir. Entonces, si alguno de estos falla, vea, como en este caso acá falló, los dos quedan sirviendo, quedan funcionando. Esto donde lo podemos evidenciar en nuestro diario vivir. Esto en cualquier escala es el ejemplo más sencillo. Vamos a poner la escala, por ejemplo, que esto sea Termopaipa o Hidroituango o un parque solar de los que hay en La Guajira y está suministrando a cierta cantidad de clientes. Entonces, digamos, Termopaipa está conectado con Tunja, Bogotá y Girardot. ¿Sí? Son tres ciudades que está abasteciendo. Si una falla acá en Bogotá, no, Tunja y Girardot pues tienen que seguir funcionando. ¿Sí ven? Por eso es la importancia de entender que esto está en paralelo. Usted no va a ir a conectar en serie tres ciudades. No tendría sentido. Entonces, si hay alguna falla en cualquiera de estas, pues las otras van a seguir en normal funcionamiento. En el contexto, por ejemplo, en el contexto doméstico, en su casa, usted tiene acá el tablero principal, usted tiene acá conectada la cocina, acá conectada la habitación y acá conectado el baño.
Si hubo un corto acá en el baño, en la cocina, pues no tiene por qué verse afectado el baño ni la habitación. O un daño acá en el baño que hubo un corto, pues la cocina tiene que seguir funcionando. Por eso es que entender este concepto de paralelo es tan importante, porque aplica para todo. En una empresa, usted tiene una empresa, usted tiene una carpintería, usted tiene acá la Sinfín, usted tiene acá una sierra y acá tiene un martillo eléctrico. Entonces usted tiene diferentes procesos. Entonces si en algún momento se dañó la conexión de la sierra, pues lo otro tiene que seguir funcionando. Ya con que entendamos esto, pues ya la parte matemática acá ya es, no lo de menos, pero sí pasa a un segundo plano. Lo importante es entender la parte del concepto eléctrico. Obviamente, la electricidad, al ser un fenómeno físico, está escrito en el idioma de las matemáticas, de la física, de la química, de la ciencia de los materiales. Si usted tiene conocimiento de todo esto, pues le va a ser muchísimo más sencillo estudiar la electricidad. Listo, entonces otra característica es que todos los elementos van a tener la misma tensión. Es importante. Entonces su vecino tiene exactamente la misma tensión suya y la del vecino del otro lado. Todos tienen la misma tensión. También es fácil añadir más componentes en paralelo sin afectar significativamente el funcionamiento del circuito existente. Entonces volvemos acá al circuito, entonces al tema de la carpintería. Usted tiene tres herramientas y quiso comprar otra cosa, otra sierra. Entonces usted llega y la conecta acá y el sistema pues no se va a ver afectado. Obviamente si ya va a conectar muchísimas cosas, ya pues tiene que ir a reevaluar, ya tiene que ir a rediseñar el circuito. ¿Listo? Acá tenemos entonces lo que estábamos hablando del hogar, la parte de las habitaciones, del salón, de la cocina. Entonces acá viene el cable de la cometida y usted va a conectar acá a partir del tablero principal. Todos los elementos los va a conectar en paralelo. Entonces va a ser un circuito, por ejemplo, para toda la iluminación. Ese es un circuito, es una rampa. Entonces, esto es la iluminación. Esto es una habitación. Esto es la sala. Así. O sea, traducido este esquema arquitectónico, este plano arquitectónico a la parte eléctrica es esto. Acá ya esto es pues algo más visual. Usted obviamente no va en un plano eléctrico, no va a poner estos muñequitos. Eso es ahí para que sea más visual para nosotros. Regálame un segundo. Listo, entonces usted va a conectar, digamos, usted podría conectar el computador, el equipo de sonido, la impresora, eh, ¿qué más puede haber en una sala? Una calefacción, sí, usted podría hacer circuitos independientes, bajo su criterio, usted no va a poner la calefacción con todos estos elementos porque esa calefacción de pronto le va a consumir mucha energía. Entonces, para el tema doméstico, ya hay unas tablas prediseñadas, esas las da Enel o las da Codensa, para que usted haga el cálculo de la corriente, para que usted calcule el circuito, para que usted calcule las dimensiones del cable. ¿Esto de acuerdo a qué es? Esto es de acuerdo al estrato. Entonces, no es lo mismo hacer un diseño eléctrico en un estrato 6, hacer un diseño eléctrico en un estrato 1, en un estrato 2. Porque es diferente, porque en un estrato 6, en un conjunto estrato 6, usted puede encontrar un gimnasio, puede encontrar una piscina, puede encontrar un baño turco, puede encontrar un jacuzzi. En los apartamentos pueden tener estufas de inducción, pueden tener
sistemas de calefacción, pueden tener eh, hornos eléctricos, mientras que en los estratos más bajos, uno lo que utiliza son no tanto electrodomésticos, sino gasodomésticos, porque pues el gas es más económico. Entonces usted tiene su estufa de gas, usted tiene su horno de gas, el calentador de gas, entonces ya no va a hacer tanto uso de la energía. Por eso esas tablas van de acuerdo al estrato, al estrato. Esas tablas las suministra directamente eh, el que suministra la energía. En el caso de Bogotá, en el Icodensa. En otras ciudades, pues hay diferentes operadores. No sé si hay alguna duda acerca de esto que estamos hablando de la parte doméstica. ¿Alguna pregunta? Listo, ahí vamos avanzando entonces. En la parte industrial, sí, ya no existen dichas tablas porque ya son cosas muy puntuales, son cosas muy con características especiales. Entonces, si usted va a hacer una instalación industrial de una carpintería, pues esos motores van a ser diferentes si la industria es una embotelladora, o si la industria es una chocolatera, o si la industria es una cervecera. Son máquinas diferentes, entonces ya le toca a uno ir a calcular esto de una manera más puntual, de una manera más específica. Ya no va a haber una tabla que le diga, si usted como tiene una chocolatera, entonces le recomiendo, no, usted ya tiene que ir a decir, no, esto es un motor de 440 voltios, trifásico, necesita tal protección, entonces usted va y calcula todo esto. Ya le toca hacerlo desde cero. Sí, Adriana, ¿ibas a decir algo? Profe, qué pena, una preguntita, discúlpeme que entré un poquito tarde en la clase, pero con respecto a lo que estaba diciendo, ¿es necesario que en las casas, independientemente del estrato, haya polvo a tierra? Sí, el sistema de polo a tierra sí es obligatorio en todas las instalaciones eléctricas, ya sean industriales, ya sean domiciliarias, ya sean públicas, ya sean hospitalarias, todas están en la obligación de tener una puesta a tierra. Esas puestas a tierra van a ser diferentes para cada una de las aplicaciones, van a tener características especiales. En este curso no vamos a entrar en detalle con las puestas a tierra, los que están en instalaciones, ahí sí vamos a tener un capítulo para hablar de ello. Sí, Campo. Profe, pero es que usted dice que en la parte industrial eh, es muy diferente, ¿no? Y casi yo digo que es casi igual, porque nosotros tendríamos un breaker principal que alimentaría una regleta, y de esa regleta se independiza cada cable para cada contactor que va a hacer funcionar cada motor, dependiendo de su caballaje y dependiendo del amperaje, pues se cuadraría lo del cable. Sí, eso es en la parte industrial y en la parte residencial. En la parte, pues, o sea, por lo general en la parte del lugar, siempre, o sea, va un tablero y va parte de la línea de los tomas. Si es una cometida trifilar, o sea, una independiente de esas iría para lo que es la iluminación, o sea, lo que son los bombillos, y la otra iría para lo de las tomas. Sí, yo me refería que lo que difiere del industrial a lo residencial es la parte del cálculo. Yo lo que le estaba diciendo es que para lo residencial ya hay una tabla que usted no tiene que ir a calcular el diámetro
de la cometida, estamos hablando de este cable. Perdón que me adelanté acá. Para usted calcular las dimensiones de este cable, usted lo calcula de acuerdo al estrato de esta casa. Mientras que si usted va a calcular este cable para una industria, usted lo tiene que hacer. No, no hay tablas. Eso era lo que yo estaba tratando de decirle que es diferente. Ah, listo, profe. Obviamente acá el tema de la distribución, pues iba a ser muy parecido, no igual, muy parecido, porque en la parte industrial son más rigurosos. Acá, si usted viene como eléctrico, empírico, y hace una conexión, esto puede quedar bien o puede quedar mal, y nadie va a venir a decirle, ¿usted por qué conectó el televisor con la lavadora? Nadie le va a decir eso. En una industria sí va a venir un inspector RETIE y le va a decir qué está haciendo acá con esta distancia de esta puerta, de este transformador, qué está haciendo acá con la distancia de esta canaleta, qué está haciendo acá con el tema del color de la puerta, el tema de la evacuación de de la parte de la contaminación que pueda afectar la parte eléctrica. ¿Sí ves? Más riguroso. Ahí sí le va a llegar, entre comillas, la ley a decir qué está haciendo. Usted en su casa, usted puede llegar y tomar y conectar acá, hacer cualquier cosa y nadie le va a decir por qué hizo eso. Del transformador acá a este punto, sí, pues obviamente usted no puede tocar este cable como usuario, pero de aquí hacia adentro, puertas adentro, usted puede hacer lo que se le ocurra, esté bien o esté mal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Más preguntas? Listo, entonces estamos revisando la parte del concepto de paralelo, entonces ya nos dimos cuenta que pues es bastante utilizado. Obviamente se puede combinar con el concepto de serie, por ejemplo acá en la parte de iluminación. Si usted va a hacer el diseño de toda esta iluminación de esta bodega tan grande que puede ser un hangar, usted no va a poner todo esto en paralelo por el tema de la eficiencia y el tema del presupuesto. Entonces usted dice, voy a poner esta hilera en serie, que si alguno de estos elementos falla, pues bueno, se me apaga esta hilera, pero no me va a quedar todo apagado. Se va a apagar parcialmente. No va a ser tan crítica la situación. Entonces usted puede tener ese criterio y esa potestad de combinar los sistemas. Lo mismo acá en la parte de las protecciones. Si usted tiene una línea de ensamblaje que un proceso dependa del anterior, pues usted pone esa parte específica en serie y lo otro si lo conecta eh, en paralelo. O puede conectar, por ejemplo, la parte de la potencia, digamos dos motores los conecta en paralelo, pero la parte del control si la conecta en serie, la parte de la automatización. Entonces, si ven, esto se aplica no solamente para la parte eléctrica, sino también para la parte de control, para la parte, digamos, de las personas que les guste el tema de la robótica, el tema de la domótica, de la automatización. Se aplica este concepto, usted tiene que tenerlo bien claro. Ustedes se acuerdan de estas placas que eran más, usted las podía intervenir, usted podía cambiar algún elemento de estos, con el cautín usted lo soldaba y lo desoldaba. Ahorita estas tarjetas modernas pues es complicado hacer eso. A lo mucho usted podría cambiar acá un condensador. Ya para realizar un cambio de una pastilla de estas pues ya le tocaría en un laboratorio o le tocaría comprar la tarjeta nueva, que es lo que usualmente se hace. Cuando usted por ejemplo se le daña el televisor de última tecnología de 65 pulgadas y de un momento a otro no funcionó. Entonces pueden ser los LEDs o puede ser la tarjeta. Si es la tarjeta, vaya, compre una tarjeta. Si es que si es que la consigue. Entonces, ¿sí? Tiene sus pros y sus contras este tipo de tecnología. Lo mismo pasa en la parte industrial. Se le daña un driver de un motor. Vaya, busque ese driver, a ver cuánto cuesta.
porque nadie tiene la herramienta para arreglarlo. Si es algo, un circuito así más modesto como este, pues uno lo arregla, pero esto sí ya es imposible ir a desoldar estas conexiones. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio rápidamente para interiorizar ya no la parte conceptual, sino la parte ya de cómo solucionar, dar una solución. Como electricistas tenemos que dar una solución. Entonces, si le dicen, halle la corriente, ya usted sabe que eso toca hallar una corriente. Volvemos acá. Está esto conectado y está este cable. Vamos a hallar la corriente que pase por este cable. Ahora hállelo numéricamente, también tenemos que dar la solución. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Hallamos la resistencia equivalente. Utilizamos esta fórmula. Entonces me van ayudando ahí, lo vamos haciendo simultáneamente. Ahí con calma. En estos 10 minuticos que nos quedan. Tomémonos esos 10 minutos para dar solución a ese problema. Entonces tenemos tres resistencias, una de 100, una de 200 y una de 300. Simplemente es venir a reemplazar acá, vea. 1 sobre 100, 1 sobre 200 y 1 sobre 300. Hagamos esa suma, ahí como puedan en la calculadora, y lleguemos a la conclusión que es este número. Este número es 11 sobre 600 o en decimales es 0.0183 periódico. Periódico quiere decir que el último número se va a repetir infinitamente. Lleguemos a ese número. Profe, una pregunta. Señor. Por ejemplo, yo entiendo que obviamente las resistencias se suman, pero ¿de dónde sale el 11? De sumar 1 sobre 100 más 1 sobre 200 más 1 sobre 300. Acá casualmente dio 300 más 200 más 100, dio 600. Eso es una casualidad. Porque si usted suma este número 220 más 1000 más 470, le va a dar otra cosa. Este ejercicio yo lo saqué de un libro y ese ejercicio precisamente es eso, para confundirlo a uno. Usted sabe que esos ejercicios de esos libros es acorchar a la gente. Buscan esos números para que preciso usted caiga en la trampa. No vaya a caer en la trampa de sumar esos números. Porque alguien diría 300 más 200 más 100, 600 y sumo lo de arriba, 3 sobre 600. Así no se suman los fraccionarios. No vamos a explicar acá cómo se suman, sino vamos a explicar cómo se ingresan estos valores a la calculadora. Entonces lo vamos a hacer. 1 dividido 100, así como me están oyendo, más 1 dividido 200, más 1 dividido 300. Eso le va a dar 0.0183 periódico. Ese 3 tiene una raya arriba, quiere decir que se va a repetir. Si usted va ahí en su pantalla de la calculadora, en la parte superior derecha le da donde dice más, le va a salir otra ventana y le va a decir resultado como fracción o expresión. Y le va a salir 11 sobre 600. Le va a salir este número. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe, da 11 sobre 600. Exactamente. Profesor, usted cuando dio el valor 0,018, ¿cómo expresó ese valor? Haciendo esta suma. ¿De dónde saqué ese valor? Haciendo esta suma. No, Entonces, sí, yo entiendo que usted cogió 1 sobre 100, 1 sobre 200, 1 sobre 300, 0,01, 0,005, 0,003 y al sumarlo da 0,018, pero al final 0,018, ¿qué? ¿cómo lo convertía a esto? No. ¿Cómo se lee ohmios? 0,018 que watt, 0,18 que el término. Al final, discúlpeme, es que quiero saber que usted expresó, sí, eso da 0,018 y el término para sacar
digamos, sí, hay la resistencia equivalente, ¿cierto? Sí, entonces Pero como es el cero- inverso de la resistencia, ese 0.018 estaría dado en Siemens, que Siemens, ya no estaríamos midiendo la resistencia, sino estaríamos midiendo la conductancia. conductancia. Oh, perfecto. Pero pues no vamos a ponernos a complicarnos ahí, a meterle más cosas, sino cuando ya hallemos el valor total, le sacamos el inverso, ya eso sí es en ohmios. Este número 11 sobre 600 o 0.018 es la conductancia del circuito, pero necesitamos es hallar la resistencia. Pero sí, O sea, que son buena, 0,018 ohmios. Perfecto, gracias, no, profesor. 0.018 Siemens, que es este mismo signo, pero al revés, hacia arriba. Pero solamente aplica en esta parte de la operación. Y ahí nos pusimos ya bastante técnicos, pero bien. Bien, porque si ve que con esas preguntas uno va respondiendo inquietudes. Fairy. Profe, tengo, pues escuchando al compañero que acabo de hablar, que preguntó algo y usted le iba a responder otra cosa, a mí sí me surgió esa duda, que de dónde sale el 11. Ok. El 11 sale de hacer esta suma. Entonces, esta suma va a dar 0.018. Eso es un número decimal. Hay algo que se llaman números racionales y números irracionales. Un número irracional es aquel que no se puede expresar como fracción. Un número racional es aquel que se puede expresar como fracción. El ejemplo más sencillo, 0.5. 0.5, todos sabemos que es un medio. Lo podemos convertir en la mente rápidamente a fracción. Lo mismo pasa con este número. Este número 0.0183 periódico es un número racional. No lo podemos hacer en la mente. ¿Quién lo hace? La calculadora. Lo convierte en 11 sobre 600. Ah, bueno, O profe, sea, de muchas acá a gracias. acá no lo podemos hacer manualmente tan sencillo. Sí se puede hacer manualmente. Si tú sabes sacar el mínimo como un múltiplo, si sabes hacer el método de la carita feliz, que sumas primero estos dos y luego sumas este, claro que llegas a esta conclusión. No es el objetivo del curso. El objetivo del curso es que estés en la capacidad de introducirle estos valores a la calculadora para que él te dé este número. Luego le sacas el inverso, que es poner el 600 arriba y el 11 abajo. Haces esta operación, que es una simple división, 600 sobre 11, y te va a dar 54.5. ¿Cómo hacemos eso? Con la calculadora. Profe, y en la calculadora, ¿cómo hago yo? Por ejemplo, sumé esos tres números Sí. y luego me sale un decimal. ¿Cómo hago yo para darle la inversa y que me salga la fracción? ¿En qué parte va? Ya le dio el 0. Voy a hacerlo acá de nuevo. 1 dividido 100 más 1 dividido 200 más 1 dividido 300. Eso nos da 0.0183 periódico. Usted va, si tenemos la misma calculadora, Ajá, sí. va a ir donde dice más, Le doy a más. ¿sí? Y le va a salir. Ah, sí, vale, gracias. Y le va a salir resultado como fracción o expresión. ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí le salió? Sí, Ahí le salió 11 sobre 600. sí, señor, gracias. Usted le saca la inversa a ese número. Sí, y entonces ya me queda como 611, o sea, Ya. 600 sobre 11, Sí, y ahí sí ya ahí puede hacer reescribir eso, pero la calculadora como tiene una memoria, usted ajá, simplemente le va a decir, ya cuando tiene ese número en pantalla, le va a decir 1 dividido answer. Usted busca donde dice answer, que es donde dice más o más menos, abajo, en la tercera de sí, derecha a izquierda. Le da ahí answer sostenido y le va a dar 54.54, periódico. ¿Sí? listo. ¿Sí le salió? Sí, señor, gracias. Entonces hay que cacharrearle a la calculadora. Él ya tiene muchas funciones, es gratis
Es muchísimo más liviano que, por ejemplo, tener Instagram, que tener Facebook, ¿sí? Que tener TikTok. Todas estas herramientas que les estoy contando también son válidas porque ahí hay muchos influencers, muchos divulgadores científicos que todo esto que les estoy explicando de pronto se les explica en 5 minutos, con gráficos, con animaciones. Aprovechen también esas herramientas. La calculadora pesa una fracción de lo que pesa esa aplicación que les estaba comentando. Listo, entonces todos llegamos a este número o alguien está por acá enredado todavía en esta parte. Tranquilo, cualquier duda ahí se la resuelvo. No importa que sea algo que parezca tonto, pero a veces esas preguntas tontas, digamos a lo que nos comentó ahorita que esto estaba en Omnius, no, estos no están en Omnius. Ahí van saliendo cositas. ¿Sí pudiste sacar el número completo, Fairy? Sí, profe. Listo. Campo Elías. Profe, mire, voy en el Sí. 0.018.3, pero ¿cómo lo vuelvo a 11 sobre 600? Listo, su merced está utilizando la misma calculadora. Sí, señor, ya la. Hay una parte en la pantalla, en la parte blanca, en la parte superior derecha, que dice más. O solamente también le pueden salir unos puntos suspensivos. No Ahí la veo. aparecen 3 punticos. Sí, aparecen 3 puntos. No, no puedo prender la cámara y mostrarle porque el brillo del celular no deja ver. Profesor, Señor. nosotros vamos a hallar ohmios, esa resistencia es 54.5 ohmios, ¿cierto? Sí, es esta. O sea, el Ok, circulito va perfecto, a quedar perfecto, convertido en bien. esto. Resulta que nosotros tenemos una, dos, tres resistencias. Sí, Yo tengo entendido que la resistencia 1 y la resistencia 2 uno puede hacer un cálculo. Entonces, la resistencia 1 multiplica por la resistencia 2 sobre resistencia 1 más la resistencia 2. Eso va de un valor. sí, Ese valor yo lo voy a coger y lo voy a multiplicar también. Resistencia, por ejemplo, nuevamente, por favor. Yo cojo los 100 ohmios por 200 ohmios sobre 100 más 200 ohmios. Eso a mí me va a dar un resultado, sí. 20.000 sobre 300, y eso al dividirlo me va a dar 66.6. Ok, Sí, con esas dos sumas, con esas dos operaciones de la resistencia, yo voy a coger los 66.6 y lo y lo voy a multiplicar multiplica por esto. nuevamente por la resistencia número 3 y Ujú. lo voy a sumar 66.6 más la resistencia número 3 que son 300. Entonces, eso me va a dar un cálculo de 19.980 sobre 366.6. Y al momento de hacer yo esa división, ya voy a colocar un solo circuito, que es la unión de todos esos circuitos por 54.50 ohmios. Listo. Yo aprendí a ¿Usted ya hacer lo de hizo y esta ya manera. le dio esto mismo? Sí. Sí, señor. Listo, eso es lo importante. Entonces ahí el compañero también nos está dando el tip de otro método. Entonces el método consiste en multiplicar 100 por 200 y dividirlo en 300, que es la suma de las dos. Ese número que le dé ya convierte en una sola resistencia. Y luego hace lo mismo con la de 300. Es un método válido. Ese método se aplica cuando nosotros solamente tenemos dos resistencias. Si usted tiene más resistencias, aplique este método. Porque si yo le pongo un ejercicio de 50 resistencias, usted no se va a poner a hacer esas cuentas. Ese método solo aplíquelo cuando usted tiene dos resistencias. Cuando tenga más de dos resistencias, aplique este método acá, vea, porque es 1/Rn. Listo, gracias, compañero, ahí por la... Listo, entonces ya me salió acá la de que nos queda menos de un minuto para no quedar hablando solo. Entonces volvemos. Tomémonos 10 minutos, son las 9 en punto. Veámonos a las 9:10 y terminamos de hacer el ejercicio.
Listo, entonces vamos a seguir con la presentación. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Sí, profe. Listo, gracias. Ahí están viendo mi pantalla, la presentación completa, la pantalla completa. La pantalla sí, profe, presentación no. Ahora sí. Listo, entonces vamos a continuar. Estábamos calculando la resistencia equivalente. Estaba mirando acá que tengo una calculadora, pero esa calculadora no es tan bonita como la que tenemos en el celular. Entonces era simplemente hacer esto, es decir, 1 dividido 100 más 1 dividido 200 más 1 dividido 300, ¿sí? Algo hice mal ahí. Era 1 dividido 100. Ah, ya sé por qué. Sí, es que esta calculadora tiene ese detalle. Voy a abrir otra. El tema de que si uno no le pone el paréntesis, hace cualquier cosa. Entonces la otra no tenía ese problema. La que ustedes tienen en el celular. Esta que es científica. Entonces toca ponerle paréntesis. Entonces toca 1 dividido 100 y ponemos paréntesis. Más, abrir paréntesis 1. Si es más cansón. Más 1 dividido 300 y cerramos el paréntesis. Y ahí nos da lo que estamos viendo, 0.018. Ahí ya ese valor tiene que quedar en la memoria. Vamos a ver si funciona acá en esta calculadora. Y le vamos a dar 1 dividido answer. Sí, ahí queda en la memoria de la calculadora. Y les da el 54.54. Eso es lo que tienen que hacer allá en la otra, pero en la otra es más bonito porque tiene más funciones. Ya todos llegamos a ese valor. ¿O hay alguien que todavía tenga alguna duda de cómo llegar a este 54.5? Listo, entonces sigamos. La siguiente pregunta es hallar la corriente que pasa por cada resistencia. Perdón, nos falta hallar la corriente principal. Hallar la corriente que circula por la fuente. ¿Cuál es la corriente que circula por la fuente? ¿Cómo la hallamos? La vamos a hallar utilizando ¿qué ley? ¿Cuál es la ley para hallar la corriente? La ley de Ohm, ¿cierto? Entonces la ley de Ohm, como tenemos el circuito equivalente, tomamos la tensión, que es la de la fuente, va a ser la misma de la tensión de la resistencia, de 12 voltios, y dividimos entre la resistencia. ¿Cuál resistencia? La que acabamos de hallar, 54.5. Se hace esa operación ahí en la calculadora. Acá como truncamos los decimales, le va a salir un número inexacto que es de 220.2 miliamperios, pero el valor real es de 220 miliamperios, porque acá solamente utilicé un decimal y vemos que tiene más decimales. ¿Ve? Si usted utiliza todos estos decimales, sí le va a dar 220. Si solamente utiliza uno, le va a salir este número. Entonces lo aproximamos a 220 miliamperios. Ahí tenemos 220 miliamperios, que es la corriente que estábamos buscando. Como vemos el ejemplo, que es la corriente de acá, vea, de este cable. Entonces ya con este cable usted ya dice, para mi acometida voy a buscar un cable
de tales dimensiones. Obviamente acá es una corriente muy pequeña, no viene al caso, pero si hubiéramos utilizado estos valores, hallaríamos el valor del conductor, del cable, con una tabla que uno puede buscar las tablas, por ejemplo, de Centelsa. Centelsa tiene unas tablas, dependiendo de cada fabricante. Cada fabricante da las tablas porque ellos son los que fabrican el cable y saben qué garantía le pueden dar a ese cable de corriente, garantías de aislamiento, garantías de humedad, garantías de frecuencia, todo eso. Por eso es importante hacer todos estos cálculos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de cómo hallamos estos 220 miliamperios? ¿Estamos todos claros? Como les decía, estamos repitiendo desde la primera clase hasta la quinta que es hoy, hemos repetido la ley de Ohm. Entonces yo creo que ya eh, la tenemos clarita, la tenemos ya interiorizada. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Hallar la corriente en cada resistencia. ¿Cómo hallamos la corriente en cada resistencia? ¿Cómo lo harían ustedes? Sabemos que la corriente va a salir por acá. Entonces damos primero la explicación física. Lo que sucede en la realidad. Sale por acá, llega a ese punto y se empieza a dividir. ¿Cierto? Para cada una de las cargas. Ella se divide. Acá vuelven y se encuentran en este punto. ¿Ve? La que va bajando por acá, la que va bajando por acá y la que va bajando por acá, vuelven y se suman acá. ¿Cuánto da esa suma? Los mismos 220 miliamperios. Todo lo que sale tiene que regresar. 220 miliamperios salen, 220 miliamperios llegan. La pregunta es, ¿cuántos miliamperios pasan por cada una de las resistencias? Entonces utilizamos la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué me dice? La ley de Ohm me dice que la tensión es igual, que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Como este es un circuito en paralelo, yo ya tengo claro que la tensión en cada resistencia es de 12 voltios. ¿Cómo sé eso? Por la teoría. Acá lo vimos en la teoría. Acá nos lo explicaron. Todo tiene su porqué. Entonces, como sé que todas tienen 12 voltios, entonces simplemente utilizo la ley de Ohm en cada una de las resistencias. Entonces, 12 voltios dividido 100, que es esta resistencia. Eso me da 120 miliamperios. Hago lo mismo con la segunda. 12 voltios dividido 200. 12 voltios dividido 200 me da 60 miliamperios. Y 12 voltios dividido 300 me da 40 miliamperios. Se rectifican, verifican estas divisiones para que vean que es este número. Si ustedes suman esas corrientes, ¿cuánto deberían dar? Pues los 220 que salen, ¿cierto? Entonces ahí lo verificamos, ¿verdad? 120 más 60, 180 más 40, 220. Ahí aparecieron las corrientes. La tercera pregunta es, halle la potencia. Bueno, en el tema de las corrientes sí quedamos claros. ¿Cómo la hallamos? ¿Cómo estamos ahí con eso? ¿Poquito perdidos? ¿Poquito cansados del trajín del día? Un poquito de pronto. Cansados, profe. Cansado pero no desmotivado. ¿O sí? ¿También desmotivados? No, profe, desmotivados, no. Listo, eso es lo importante. Que puedan revisar esto después, ya cuando con la mente fresca. Listo, entonces la última parte es la parte de hallar la potencia. ¿Sí? En todos los ejercicios siempre hemos hecho lo mismo, halle corriente y halle potencia, porque eso es lo que usted va a hacer en cualquier instalación eléctrica.
para calcular las protecciones, para calcular el cable, para calcular la resistividad del suelo, para mirar a ver qué electrodo ponen en puesta a tierra, para mirar a ver en un motor eh, cuál es la pérdida resistiva. Siempre, si usted tiene esto bien interiorizado, usted va a solucionar muchísimos problemas. Eso es la electricidad. La electricidad no es voy a ir a conectar una toma, voy a ir a cambiar una roseta, voy a ir a subirme al poste a cambiar un conector. Es solamente una parte, pero la parte importante es esta, porque usted puede solucionar miles de problemas con esta información. Listo, volviendo a la potencia. La potencia, la ley de Watt. ¿Qué me dice la ley de Watt? Multiplique tensión por resistencia, por corriente. Entonces, tensión por corriente en cada una de las resistencias. Suma esas potencias que le dé y eso le va a dar 2.64 vatios. Esa es la forma larga. La forma corta es apelar a la ley de la conservación de la energía. A usted le preguntaron que cuánto estaba consumiendo las resistencias. Usted puede hallar la respuesta desde el otro punto de vista, diciendo cuánto está entregando la fuente. Usted ya sabe que la corriente que usted calculó es de 220 miliamperios. Eso es lo que está entregando la fuente. Y ya sabe la tensión de la fuente, o sea, sabe tensión y sabe corriente, pues multiplique 12 por 220 y le tiene que dar este número. Le tiene que dar 2.64 vatios. Ya con la mente fresca, mañana van y verifican ese número. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar cómo comprobamos esto rápido acá en el Tinkercad. Y vamos a mirar un fenómeno también importante ahí. Entonces vamos a poner 3 multímetros para medir las 3 corrientes al tiempo. Obviamente si uno quisiera hacer este montaje, pues no cuenta con los 3 multímetros. Es complicado tener 3 multímetros. Entonces vamos a poner la fuente. Buscamos donde dice todos. ¿Cómo les ha ido con el software? ¿Si lo han cacharreado? ¿Si les ha Y gustado? profe, la verdad, yo no he podido. Hoy iba a hacerlo cuando estaba pues así en el descanso del almuerzo y no me dio el tiempo. Pero son cuestiones de tiempo. Profe, yo le he tratado de cacharrear, Sí, señor. pero no le he puesto escudo cómo es para cambiar lo de los colores de los cables. No me he fijado en cuál se entra usted para darle el color a los cables. Listo, ya le digo cómo. Entonces acá lo estamos poniendo de rojo. Estoy poniendo un punto común. Estoy tratando de hacerlo igual a como está en el plano. ¿Ve? Entonces para usted cambiar el color del cable viene acá. Si ve este rojo, ahí le dice color de cable. Usted le da clic ahí y ahí está gama de colores. Ah, ya. Listo, no es que acá me aparece un punto verde y por eso es que no me daba con la vaina. Entonces, pero ya ahora sí ya porque es que yo he hecho de los que usted nos ha explicado, ya he tratado de hacer unos, pero me falta lo de la cuadrada, lo de los cables. Listo, igual ahí le sigue cacharreando. Acá vamos a poner este rojo que baja acá por la resistencia y viene al positivo. Acá conecté como esto, abrí el circuito, ¿sí ve? Para conectar el multímetro. Ustedes también tienen que ir
a practicar eso. Es que la práctica es la que hace al maestro. Si usted no practica, es muy difícil que en una clase de 2 horas a las 10 de la noche a usted le quede algo. Si usted con la mente fresca no viene y rebobina todo esto que estamos hablando acá, es muy difícil que interiorice estos conocimientos. Ponemos acá la fuente de 12 voltios y le cambiamos eh, los valores. Acá viene una de 100, son 100 ohmios, vea. Tengan cuidado también acá con esto porque viene por defecto en kilo. Acá ponemos 200 y acá ponemos 300. Yo cuando estudié la tecnología en el SENA, eso fue en el 2016, me tocó estudiar con unos compañeros que ya habían estudiado, pero en los años 80, allá en el SENA. Y el SENA en esa época era como estilo universidad. Allá sí, si usted no aprendía, sí lo rajaban, no lo dejaban pasar, pero estamos hablando de esas épocas. Ahorita, pues es más flexible la, la educación, más porcentaje de personas aprueban porque ya es por cumplir metas, por cumplir cosas, pero no es porque esto. Eso nos comentaban allá los compañeros, también los profes allá de la universidad. La exigencia académica ha ido pues un poquito de más a menos. Listo. Entonces vamos a poner acá a simular esto. Ay, perdón que metí algo que no era. Iniciamos la simulación y verificamos que lo que habíamos hecho teóricamente se cumpla en el simulador. Faltaría el paso de ir a hacer este montaje físico. Entonces, habíamos dicho que la corriente de la fuente era de 220 miliamperios. Ahí está, vea, 220 miliamperios. Y habíamos dicho que por cada una de las resistencias pues iba una corriente diferente. ¿Por qué? Porque el valor de la resistencia es diferente. Entonces observemos algo acá, algo conceptual, algo intuitivo. Esta resistencia es de 100 ohmios, esta es de 200 y esta es de 300. ¿Por cuál debe pasar más corriente? ¿La de 300? Esta es la de 300 y está pasando esta corriente. Y esta es la de 100. Está pasando La de, esta corriente. la de más bajo oleaje tiene que pasar más corriente. ¿Sí? ¿Es claro para todos lo que dijo ahí el compañero? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tiene menos resistencia. Así de fácil, porque tiene menos resistencia. Como tiene menos resistencia, pues deja pasar más corriente. Es como en una tubería. Si la tubería está tapada, pues por ahí no va a pasar agua. Si está semi tapada, va a pasar algo de agua. Si está totalmente despejada, por ahí va a pasar todo el agua. Esas son las analogías y los símiles que uno hace. Sí, Campo Elías. Profe, o sea que una pregunta, Señor. montamos los amperímetros, eh, o sea que el paralelo lo hacemos en el paso entre las dos uniones del amperímetro, o sea, la entrada y la salida, o sea, la pila de ese Sí, es la que ya me le va a entendí hacer la por... pregunta. Ya le entendí la pregunta. Entonces, acá usted tiene el circuito. Si usted va a medir la corriente de esta resistencia, ¿dónde la puede medir? La puede medir acá arriba o la puede medir acá abajo y le va a dar lo mismo. Yo decidí ponerla acá abajo. Usted podría ponerla arriba. Voy a cerrar acá un momento el circuito.
Entonces póngale cuidado cómo se conecta eso. Voy a cerrarlo acá. Voy a poner este acá en común, que era lo que estaba. Y voy a abrir. Para medir corriente yo tengo que abrir el circuito, ¿cierto? Abro el circuito, vean. Abro el circuito. Obligatoriamente. Pongo un multímetro. Voy a poner acá arriba. Entonces viene la parte positiva. Viene acá. Tiene que pasar por el multímetro. Y se cierra a la resistencia, ¿sí? Y ahora conecto este de acá. ¿Este dónde lo conecto? Al positivo. No, ahí quedaría mal. Espérenme un segundo porque ya me confundí acá. Voy a poner este. Este es el común, ¿cierto? Este es el que va acá. Yo necesito medir la corriente. Sí, ya. Ya, porque es que, perdón que se me fueron acá un poquito las luces. Vengo y conecto este en común. El que viene de la resistencia de acá. Lo conecto ahí. Este que viene de acá. Lo conecto acá. Y el negativo lo conecto acá. Y ahí ya cerré el circuito. Y me tiene que dar ¿cuánto? Los 120 miliamperios, ¿sí? Lo pongo en función de corriente. Y ahí me da los 120 miliamperios que habíamos medido acá en la parte de abajo. Entonces usted decide dónde la mide. Usted tiene que tener en cuenta acá algo. Haga de cuenta que el mouse, el cursor del mouse, es el multímetro. Se lo puede medir ahí o lo puede medir acá, vea. Tiene que ser en este cable de acá. Acá en el simulador no es tan visual y eso ocurre en la práctica. Usted cuando va a medir algo allá en su casa, usted no es tan claro el diseño. Usted tiene que saber interpretar esto y trasladarlo a la realidad, vea. Usted tiene que darse mañas de mirar a ver cómo conecta el multímetro bien. Y no solo el multímetro, cualquier cosa que usted vaya a conectar. Si usted va a conectar un transformador, acá en el plano se ve bonito. Cuando usted ya lo va a ir a conectar allá en la incomodidad, en un sótano, ya no es tan bonito. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta, las tenemos que ir puliendo. ¿Listo? Entonces ahí sumamos la corriente y nos damos cuenta que son 220 miliamperios. Tiene que ser equivalente, que fue la pregunta que nos dieron ahí. Una pregunta que nos hizo un compañero ahorita en el curso de las 6 es, tenemos la de 100, tenemos la de 200 y la de 300. Y él decía que por esta venía más corriente, no era por el tema de la resistencia, sino por el tema de la cercanía. Como esta resistencia estaba más cerca de la fuente, pues la corriente no iba a ir hasta allá, sino se venía la mayoría por acá. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues no, profe, porque se supone que según la resistencia es la que realmente sostiene la energía. Por ejemplo, si pones de a 100 en donde está la 40, pues va a haber el cambio, ¿no? Obviamente va a haber de 120 miliamperios en donde está la de 40. ¿Sí me va a entender? Sí, señor. Y estoy totalmente de acuerdo con su merced ahí cuando dijo, obviamente. Obviamente de pronto para usted, obviamente de pronto para mí, para otra persona no puede ser tan obvio, ¿sí? ¿Alguien de pronto pensó en eso? En que la resistencia de menos, que está más cerca a la fuente es por donde va más corriente. Pues a mí tampoco me parece tan descabellada esa conclusión. Ahí le tocaría a uno ir a probar lo que está diciendo Sergio. Cambiar los valores. Entonces cambiemos los valores. Entonces si este es de 100,
pongamos la de 300. Si esta es de 200, pongamos la de 100. Y si esta es de 100, pongamos la de 200. O sea, dejamos los mismos valores, pero los intercambiamos. Iniciamos la simulación y vemos que no tiene nada que ver si está cerca o lejos. Entonces la corriente encontró mucha resistencia por acá. Entonces dice, no, mejor me voy por acá por donde paso más fácil. Sin embargo, por acá también puede pasar. Entre más resistencia, menos deja pasar. Pero es lo mismo, vea, 40, 120 y 60. Listo, ¿entendimos el concepto del paralelo? De cómo se distribuye la corriente. ¿Cómo les pareció? ¿Muy feo, muy difícil, muy fácil? El tema del cálculo matemático. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Usted va a tomar yo les voy a compartir obviamente toda esta información, esas diapositivas y la grabación. Y ustedes se van a inventar un problema. Es decir, van a tomar este ejercicio base y alguien va a decir, lo voy a hacer tal cual, pero le voy a cambiar ahora de 12 voltios a 24 voltios. Esa puede ser una idea. La otra es, dejo ese de 12 voltios y le cambio los valores a las resistencias. Puede ser a una sola. A esta la convierten de 300 a 100 o a 50 o a 1000, lo que quiera. O puede quitar una resistencia y hacer el ejercicio solamente con dos. O puede añadir acá otra. Hace eso, viene y revisa toda esta teoría, que son es solamente esto, lo nuevo que vimos, porque ya vimos la ley de Ohm, ya no la sabemos de memoria. La ley de Watt también. Lo único nuevo es esto. Entonces, con ese nuevo circuito que usted mismo inventó, va a aplicar esto. Esa es una buena forma de interiorizar ese conocimiento. Aprender a aprender. Haya la resistencia equivalente, haya la corriente, haya la potencia, y después va y hace el montaje en el Tinkercad y verifica que esa respuesta sea correcta. Hoy estamos a miércoles, le queda a jueves. No, hoy es miércoles. Entonces le queda jueves, viernes, sábado, domingo para que haga eso. Lo va a hacer a conciencia. No lo va a entregar, no lo va a, solamente lo va a interiorizar, lo va a practicar. El lunes que nos veamos, los que lo hagan, los que tengan tiempo, porque sabemos que pues el tiempo es limitado, me dice, lo pude hacer. Y yo le digo, listo. Bien. El que de pronto que en algún paso de estos, pues me dice, me quedé en este paso y no pude avanzar más. Pero no es que diga, no pude hacer la suma, entonces por eso no hice nada. No nos quedemos en una suma. ¿Listo? Tratemos de hacerlo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que agregar? No, profe, nada, pues realmente todo es de repaso, realmente, y yo creo que una vez lo hablé, el tema no es fácil, digamos, para los que nunca hemos manejado todo el tema de electricidad, electrónica y todo esto. Para mí ha sido un tema complicado, entonces yo vuelvo y veo las diapositivas. Hoy pues no estoy como tan enganchada porque se me presentó algo en el trabajo, pero pues aquí vamos. Listo. Lo importante es que, como decimos, uno todos los días no está con la misma disposición.
Entonces, en el momento que de pronto ya tengas la cabeza más despejada, vienes y revisas todo esto, tratas de hacer lo que te digo y si ya definitivamente no podemos, entonces ahí sí me consultas y yo te colaboro, ¿listo? Y eso pues para todos. Me escriben ahí, porfa, por el grupo, para yo saber con quién estoy hablando, porque pues tengo varios grupos y me escriben ahí, ¿listo? Entonces, gracias a todos por la participación de hoy. Espero que les haya gustado la presentación, lo que nos está diciendo ahí la compañera. Esto tampoco vamos a decir que es lo más sencillo, lo más trivial del mundo. Esto toca ponerle cuidado. Entonces voy a llamar lista. Sí, Anthony, ¿alguna pregunta? Profe, disculpe, desde el día viernes no he podido meterme tanto con la cuestión del curso porque mi hija se me enfermó y me la mandaron para una clínica y me la tenían con neumonía. Y este es el único teléfono que compartimos mi mujer y yo. Y se me ha hecho muy difícil hacer las cosas o meterme el día de antier, porque es verdad que nos hemos visto bien enfermos con esa tos y ese virus que está dando. Y como cargamos un solo celular. Igualmente los viernes no tenemos reunión, solamente nos estamos reuniendo lunes y miércoles. No, Igual claro, yo se lo ahí, digo. si usted está en el grupo de WhatsApp, ahí en la descripción del grupo está el link de las grabaciones. Entonces, cuando tenga tiempo, las revisa. Ah, bueno, yo se lo digo porque mi mujer era la que quedaba con el teléfono allá en el hospital mientras se estaba solucionando lo de la niña. ¿Listo? Entonces, para eso, para ponerme al tanto todos estos días, hacer lo que tengo pendiente yo, profe. Listo, no hay problema. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces vamos a llamar lista rápidamente. Carlos Augusto Ardila. Jorge Enrique Ballén. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. John Alexander Bautista. Breider Bermúdez. Presente. Gracias. John Castellanos. Presente, profe. Gracias. Juan Andrés Covaleda. Presente, profe. Gracias. Francisco Contreras. Ruda Adriana Cristancho. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Listo, gracias. Wilson Fernández. Daniela Mejías. Sergio Méndez. Presente. Campo Elías Mendoza. Presente, profe. Gracias. Roimán Ojea. Presente, profesor. Gracias. Fairi Lorena. Presente, profe. Gracias. Carlos Santiago. Presente, profe. Gracias. Dairo Erney. Presente, profe. Gracias. Antonio Enrique. Presente. Gracias. Juan David Cerrato. Kaori Yaru. Gracias. Gabriela Alexandra. Presente, profe. Gracias. Karen Rubí. Presente. Gracias. Listo, entonces hoy llegamos a más de la mitad del curso. Son 9 sesiones, ya vamos en la quinta. Entonces las próximas clases van a ser muy similares a estas. Seguir repitiendo lo de la ley de Ohm, la ley de Watt. También vamos a hablar del tema de la seguridad.
vamos a hablar de un tema un poquito más avanzado que ya son los circuitos mixtos y obviamente poniéndolos en contexto con la parte cotidiana, con la parte práctica, con la parte del trabajo. Entonces, gracias a todos nuevamente por la participación, por el esfuerzo que hacen de trasnochar ahí por ganar conocimiento y por obtener el certificado. Entonces, nos veríamos el lunes. Estoy atento ahí por el grupo, cualquier inquietud, cualquier cosa que tenga. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Listo, Feliz que noche. descansen entonces. Buenas noches y muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, que descansen. Buenas noches para todos. Feliz noche para todos. Gracias, que descansen.